increíbles perspectivas gigantes que podamos disfrutar en formato álbum. Y quizá con este formato me sobre y me baste para leer la historia y no desmerece en ningún momento. Sí que es verdad que el autor al principio, por lo que sea, yo creo que posiblemente sea por su propia manera de trabajar o por su propia manera de plantear la historia, en un inicio Frederick parece que nos mete mucho más texto en los primeros capítulos. Quizás sea también porque tiene que contar más al principio, pero parece que conforme van pasando los volúmenes el texto, la cantidad de texto, sobre todo el texto de la voz en off explicativa, quizá va bajando muchísimo, de tal manera de que en el primer volumen hay un montón de texto de voz en off y en los últimos, sobre todo en los dos últimos, no hay prácticamente nada. Se basa toda la construcción del argumento en las relaciones entre los personajes y sus conversaciones, básicamente. No hay demasiado voz en off, por así decirlo. Pues eso, a lo mejor el primer volumen se te hace un pelín farragoso, pero vamos, muy poquito porque hay más texto. Pero yo ya digo, el tamaño lo veo genial. Bueno, pues ¿cómo tenemos esta edición? Esta edición nos la trae, como hemos dicho ya, Astiberri en cartoné, y es un cómic en blanco y negro con 400 páginas, amigos, nada más y nada menos. Es un pedazo de tomo bastante interesante, bastante compacto. Las páginas de este tomo son bastante buenas, de una calidad muy buena. Astiberri, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, la calidad de Astiberri está fuera de toda duda, es decir, todas sus ediciones, o casi todas, o por lo menos estas que cuida más, son muy buenas. El papel es de muy buena calidad, el cartón es de muy buena calidad, está muy bien, es muy compacto el tomo, está estupendo para leerlo. Digamos que no es ni grande ni pequeño, y para meter una historia como la de Lupus va muy bien. Además, también deciros que este tomo pertenece a la línea dentro de Astiberri de lo que llaman el sofá con orejas, que es, por así decirlo, o con solapas, perdón, que es la colección, digamos, de lujo o más intelectual y más de sentarse a leer tranquilamente, menos casual, por así decirlo. Quizá en esta línea tiene las obras pues un poquito más profundas o más de autor, algo similar, con lo cual está además el doble de cuidada. Ya digo que es muy recomendable. Precio, pues depende como siempre de dónde la encontréis, pero está aproximadamente entre unos 23, 25 euros, depende de dónde la compréis. 25 euros sería más o menos la media. Sale más económico, desde luego, esta edición que la anterior edición que os comentaba, de los 4 álbumes, aunque bueno, pues siempre pues a quien le gusta ese formato más, pues bueno, pues lo tiene disponible. A mí me gusta más, bastante más esta edición. Además, Freddy Peters ha hecho una portada a propósito para esta edición, con lo cual queda todo, como digo, muy bien y muy interesante. Solamente decir que esta edición fue publicada en el 2011, con lo cual no debería de haber mucho problema para encontrarla. Simplemente acercaros a vuestra tienda especializada de cómics, o incluso a vuestra librería, o por qué no decirlo, pues incluso podríais ir a alguna gran superficie tipo FNAC o demás, que quizá la tengan. Que yo siempre recomiendo las pequeñas tiendas, ¿no?, de cómics, sobre todo, que para eso están. Y yo creo que os va a gustar mucho, acercaros por ahí. Y ya por último, quería, digamos, recomendaros o daros alguna otra opción si os ha gustado Lupus para leer. Y bueno, pues no voy a salirme del propio autor, ya que el propio autor nos encanta. Bueno, me encanta personalmente y creo que tiene obras estupendas. No me voy a salir de él. Os voy a remitir directamente a una de las la primera novela que cayó en mis manos de Freddy Peters, aunque tiene trabajos anteriores.
que es Píldoras Azules. Píldoras Azules es una historia totalmente costumbrista de la vida. Bueno, es prácticamente autobiográfica, con lo cual quizá lo haga aún más interesante si cabe. Se centra básicamente en los pensamientos, en las reflexiones y en la relación entre dos personajes, un chico y una chica que se enamoran. En segundo lugar, hablaría de su última obra, que es muy recomendable también, pero que aquí Frederick Peters, en esta obra que se llama Ama, se sale ya del costumbrismo y se va a prácticamente una space opera que sí que utiliza los cánones oficiales de la ciencia ficción y del space opera, y nos trae una aventura que va a ser publicada, porque actualmente van por el volumen 2, pero son 3 volúmenes. Y es una historia de aventuras, pero con la narración y el dibujo y el buen hacer de nuestro compañero Freddy Peters, que bueno, pues deja el listón muy alto, pese a que es un cómic de aventuras, sin más. Pero entre esos dos caminos, entre ese cómic de aventuras puro de ciencia ficción y ese cómic puro intimista, nos encontramos con esta pequeña joya que mezcla esos dos conceptos, la ciencia ficción y las relaciones personales. Todo unido en una problemática muy cercana, pese a que se nos lleva a un futuro muy lejano. Así que aquí os recomiendo Lupus, de Frederick Peters, editado por Astiberri Ediciones. Conectando Sala de Comunicaciones. Bueno, amigas y amigos de la Base Secreta, bienvenidos aquí a nuestra sección a través de nuestra sala de comunicaciones de lo más alto de la torre de la Base Secreta. Hoy nos ponemos en contacto con gente de fuera de estas fronteras, pero y de unos temas un tanto tangenciales a lo que solemos hablar aquí en la Base Secreta, pero yo creo que os va a gustar mucho. Así que poner los oídos bien atentos, y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de música. Bueno, pues sin más os quiero presentar al que va a ser el contertulio, que va a estar hoy conmigo un rato aquí en la Base Secreta a través de las líneas telefónica internecianas, que como nos gusta decir aquí, a través de nuestra sala de comunicaciones, que es Óscar Senén Orts. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a la Base Secreta, bienvenido a este espacio friki donde nos gusta tratar temas pues estos temas que tanto nos hacen volar, ¿no? Y tanto nos hacen ilusionar. Y hoy vamos a tratar un tema que a mí personalmente me encanta, como es el de las bandas sonoras. Bueno, pues voy a empezar presentando a todos a Óscar Senén, porque aparte de un compañero y amigo y, bueno, muchas cosas que podría decir, es un excelente músico que, bueno, pues empezó haciendo su carrera musical en la Escuela Superior de Música de Cataluña, pues especializándose en tuba, y a la vez realizando ya sus primeros pasos en el tema de la composición. Terminó toda su carrera de música y de ahí cogió un avioncito, pequeñito, nada, y se fue aquí al lado, se fue a Berklee College of Music de Boston, es decir, la Escuela de Música de Boston, para aprender o cursar composición de música para películas y videojuegos. Bueno, pues mientras esto que se dice así muy rápido, pues son prácticamente 10 años de estudio y de trabajo, ¿verdad, Óscar?
Pues sí, la verdad es que es una experiencia muy larga y apasionante al mismo tiempo, la verdad. Bueno, pues lo hemos querido traer, lo hemos querido presentar aquí en la base, porque Óscar se ha iniciado ya en el mundo del realizar bandas sonoras, tanto para cine como para videojuegos, o por lo menos empezar a trabajar en la industria. Y como está dando, se podría decir, sus primeros pasos, pero desde mi punto de vista muy acertadamente, pues me gustaría, pues eso, compartir con él su historia y que todos vosotros, pues escuchéis cómo se enfrenta, ¿no?, un joven músico a toda esta industria que tanto adoramos muchos de nosotros, pero que también nos resulta muy desconocida, ¿no? Bueno, pues, Óscar, vamos a empezar por el principio. ¿Qué tal tus estudios? ¿Qué tal tu experiencia después de sacarte esa carrera de tuba en la Escuela Superior de Música de Cataluña? ¿Qué tal la experiencia de cruzar el charco e irte al otro lado del mundo a estudiar, a seguir tus estudios de composición? Pues la verdad es que muy bien. Desde el principio ya en la Escuela Superior de Música de Cataluña fue una experiencia genial porque es una gran escuela donde puedes aprender en todos los ámbitos que quieras de la música. Primero terminé la carrera de tuba y también empecé al mismo tiempo ya un poco con orquestación y composición, con gran profesorado. Y bueno, a partir de entonces ya empecé a componer mis primeras obras y a hacer mis primeras orquestaciones. Y desde un principio, ya incluso antes de empezar la carrera, digamos, ya me llamaba mucho la música de películas y bueno, las bandas sonoras en general. Y bueno, tuve la oportunidad de, mientras estaba aquí, después de la carrera, empezar a trabajar para alguna película haciendo las partituras, haciendo alguna pequeña orquestación. Uh-huh. Y bueno, hace unos 4 años tuve la oportunidad de hacer el salto a Boston. Hicieron pruebas hace 3 o 4 años de la Berklee College of Music, uh-huh, que hacen pruebas alrededor de todo el mundo, pues en varios lugares de Europa, etcétera. Uh-huh. Y nada, me aceptaron y, como dijiste tú, cogí la mochila en el avioncito y me fui para allá a, digamos, completarme el gran sueño que me había quedado siempre pendiente, que era el de estudiar música especialmente ya para composición de bandas sonoras. Uh-huh. Y bueno, fue un cambio brutal, una experiencia también muy grande a todos los niveles, ¿no? Desde musical hasta personal, pero bueno, realmente fue 100% una pasada y bueno, la verdad es que es posiblemente el mejor sitio para estudiar música para películas en Berklee. Tienen creo que es todavía el único sitio en el mundo donde se puede hacer la carrera completa. En otros lugares hacen programas de 1 año o 2, másters, uh-huh, y además tienen un profesorado inigualable, un profesorado increíble. Tienen unas instalaciones brutales con estudios de grabación, o sea, ahí mismo componemos nuestros proyectos para clase que los grabamos nosotros mismos con músicos de la escuela. Uh-huh. Y la verdad es que es una escuela de más de 4.000 estudiantes de música, la más grande del mundo, y el departamento de música de composición para música de cine tiene, no sé si alrededor de 200 estudiantes, o sea, ahí hay una pequeña industria metida dentro de la universidad. Dentro de la propia universidad. Bueno, que decir que no lo hemos dicho, pero es de aquí, de la provincia de Castellón, Óscar, es de Vinarós. Y bueno, ya desde bien jovencito ya empezó allí en el propio pueblo a meterse en el tema de la banda de música y la orquesta allí del propio pueblo. O sea, quiero decir que lo has llevado siempre ahí, siempre has estado trabajándolo desde bien pequeño. Bueno, ya has cruzado el charco, fuiste becado durante todos los cursos, que esto es importante subrayarlo, lo cual pues bueno, subraya tu buen trabajo. Y te iba a decir, y cursaste en 2 años prácticamente lo que lo normal serían 4 años, ¿no es así? Pues bueno, en primer 2 fue una gran suerte el tema de poder ir becado, porque como bueno ya sabemos, en Estados Unidos es muy difícil el tema de costearse una carrera, y más en lugares privados. Uh-huh. Y bueno, por suerte pude hacer al principio incluso con la beca daba miedo dar el salto, pero al final me aventuré.
Y sí, la verdad es que es un programa muy interesante, un programa